Perfecto, estamos en vivo, vamos a revisar hoy 21, han subido ya las tasas de interés, vamos a venirnos acá rápidamente. Ya han subido las tasas de interés y la Fed ha subido efectivamente lo que se esperaba, 0.75, es decir, 3 cuartos de punto porcentual para combatir la inflación. ¿Sí? La Reserva Federal concluyó su reunión de 2 días el miércoles y los mercados esperaban ampliamente un aumento de las tasas de 0.75 puntos porcentuales. La Fed sube los tipos otros 3 cuartos de punto porcentual para combatir la inflación. Ahora nos situamos de aproximadamente 3 a 3.25 entonces con el tema de los intereses. Vamos a ver cómo está reaccionando el mercado y nos dimos la vuelta. No. Qué desastre. Desastre total para los mercados y a esperas de lo que pueda decir Jerome Powell. Nos hemos dado la vuelta, como te puedes dar cuenta, bastante rápido. Bastante rápido. Mira esta caída brutal en los mercados. No le ha sentado nada bien esta subida de tipos de interés. Vamos a revisar, por supuesto, cómo está la situación. Real Time Updates, el tema de la Reserva Federal no le ha sentado nada bien a los mercados. Stock absolutamente ya está casi todo en rojo, excepto Nvidia. Vamos a revisarlo ahora mismo. Nvidia, ¿cómo estamos? Bastante complicado. De hecho, Nvidia, estábamos subiendo mucho en Nvidia y ya nos fuimos para abajo, lamentablemente. El Nasdaq cayendo 0.58, el SP también, como está el Bitcoin, el euro dólar cayendo desastrosamente a 0.98, los bonos también, el Bitcoin se está manteniendo. Vamos a revisar si ha tenido una caída interesante el Bitcoin en estos últimos minutos. Sí, efectivamente una caída no tan abrupta como en el Nasdaq. Sí, confírmeme si se escucha correctamente el audio, por favor, se los rogaría a las personas que se están uniendo a la transmisión. Y si recientemente se están hundiendo las acciones es porque la Reserva Federal ya subió las tasas de interés. Las actualizaciones en tiempo real aquí están. La Reserva Federal sube las tasas de interés 0.75 puntos porcentuales este miércoles. Es la tercera subida de tipos y ahora se encuentran la tasa de referencia del Banco Central en un rango del 3 al 3.25. El Banco Central está subiendo las tasas en un intento de controlar la inflación. Los inversores están atentos a lo que dirán los responsables políticos en sus previsiones sobre la economía y la trayectoria futura de los tipos de interés. El mercado de bonos inusualmente volátil antes del anuncio de la Fed. Como ya vimos, estamos cayendo en absolutamente todo, desastre total en este sentido. Y como te puedes dar cuenta, las acciones se han desplomado. Especialmente acciones como Nvidia. Mira, ya estamos casi en territorio negativo, desastre total. El Bitcoin también, el Nasdaq, ni qué te digo, ya estamos casi 1%. A ver, cayendo el SP, desastre. Mira esta caída tan abrupta, 1% ya en el Nasdaq. Nos estamos yendo al tacho de basura, justamente lo que yo estaba esperando en los mercados. Lamentablemente no es por ser alarmista ni nada, pero yo estaba esperando efectivamente esto, ¿sí? Muchísimas gracias. Se escucha bien, nos dice. Si se escucha, gracias Gloria, gracias KKE Properties LLC, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Y como les dije, hemos subido 0.75. Vamos a estar obviamente en vivo revisando lo que es Jerome Powell. Para eso ya tengo aquí listo absolutamente todo sobre la Reserva Federal, sobre la Fed. De hecho, el problema con las subidas de tasa de interés es que a corto plazo, por supuesto que afecta y mucho. Aquí está Watch September, Reserva Federal. Estamos listos aquí para revisar este tema de la Reserva Federal, que va a empezar en aproximadamente 20 minutos. Va a entrar Jerome Powell y 16,000 personas lo están viendo. Aquí también tenemos las CNBC listas para combatir la inflación por parte de la Fed. Desastre total. Pero bueno, estamos aquí listos para lo que venga en el mercado, ¿no? ¿Tenían esta esperanza de que suban las acciones? Cuéntenme en comentarios, mientras esperamos, por supuesto, a que suban las acciones, por el amor del Señor Dios. Pero yo creo que era lo que esperaba el mercado. Era lo que esperaba el mercado. Tal vez no... Yo la verdad esperaba un 1%, pero las acciones ahorita estuvieran 3% en el Nasdaq abajo. Y me llama la atención de que 0.75 igual el mercado esté cayendo bastante, porque relativamente desde que el PIB el IPC, el índice de precios al consumidor, subió 0.1% y no cayó, se esperaba que sea de 0.75 confirmado y tal vez hasta 1%. Me llama mucho la atención que las acciones estén cayendo, podrías decirse mucho, 1%.
y hay que ver lo que nos dice Jerome Powell en aproximadamente 20 minutos. ¿Les parece que revisemos acciones? Déjenme en comentarios algunas acciones que les gustaría que yo revise mientras esperamos la palabra de nuestro queridísimo Jerome Powell. Recordemos por favor que va a ser en inglés la conferencia. Yo voy a tratar de traducirse lo más veraz posible en tiempo real, ¿sí? De igual manera van a estar atentos, por supuesto. Si su inglés obviamente es bueno, lo van a entender, no hay ningún problema, así que tampoco voy a estar traduciendo palabra por palabra, sino a grandes rasgos, ¿sí? ¿Qué más tenemos el día de hoy? 0.75, el S&P cayó un 0.8, las acciones caen tras el anuncio de la Fed de una subida de tipos de 0.75. Era lo que se esperaba, como dice acá, y nos dice que los principales promedios cedieron sus ganancias y cotizaron a la baja después de que la Reserva Federal anunciara su aumento de tasas de 0.75 puntos porcentuales. El promedio industrial Dow Jones cayó 240 puntos poco después de las 2 p.m. hora del este, y el S&P 500 cayó un 0.8% y el Nasdaq Composite 1%, y seguimos cayendo. Ya hemos puesto un stop, afortunadamente 0.5 y 0.5 en el S&P y el Nasdaq. Estamos bastante volátiles en ese aspecto. Vamos a revisar acciones y oportunidades. Esto cómo le ha venido al tema del ETF de bienes raíces. Recordemos que este ETF te da un dividendo bastante interesante también. ¿Dónde estás, querida Finbis? Nos venimos acá rápidamente y nos venimos aquí a Finbis rápidamente antes de que venga Jerome Powell en 19 minutos ya. De hecho, te paga un dividendo de más de 3%, 3.25%. Y VNQ se ha venido para abajo, por supuesto, por el tema de que sacar una hipoteca va a ser más caro, por supuesto. Entonces, el mercado de bienes raíces estaba demasiado alto, como te puedes estar dando cuenta. En el último año ha caído y tocamos el techo, de hecho, en casi 120 a finales de 2021. Luego lo volvimos a tocar en marzo, 110, y luego caímos a 87. Puede ser una opción bastante buena junto con el S&P y el Nasdaq tener a largo plazo el ETF de VNQ. Me parece algo bastante inteligente, bastante interesante, pero por favor, descargo de responsabilidad, nunca inviertan basado en opiniones de otras personas, ¿sí? Ni de mí ni de nadie. No tomen esto como un consejo de inversión, simplemente si les interesa el sector, el ETF o la acción, vayan a hacer el análisis ustedes y decidan bajo sus propios términos si es o no una buena inversión para ustedes, ¿sí? Por favor, tengan en cuenta siempre eso. Vanguard, Real Estate, como se pueden dar cuenta, está un precio bastante interesante, un soporte muy interesante, y vamos a ir revisando las empresas aquí, ¿sí? ¿Qué más tenemos? SQQQ, Luis, porfa. Querido Rafael, el SQQQ creo que es... creo que hubo un temblor aquí. ProShare resulta Pro. El defecto de estos ETFs que se van... son inversos, de hecho. Cuando el Nasdaq, por ejemplo, sube, esto cae. Cuando esto cae, sube. A largo plazo no es algo bueno tener este tipo de ETFs. A corto plazo sí, para jugar con la volatilidad del mercado, pero en esta época es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. En 10 minutos, en 15 minutos que va a hablar Jerome Powell, ¿tú crees que va, por ejemplo, a decir que la economía no hay quien la salve? Pues el mercado se va a venir abajo muy fuerte. Si usa bien sus palabras, el mercado va a subir. Entonces es básicamente una apuesta este ETF. Y recuerden, por favor, que hay ETFs que, por ejemplo, duplican o triplican las posiciones del S&P 500 y del Nasdaq. Entonces tú podrías pensar, yo podría meterme a ese ETF a largo plazo y en vez de ganar 10% anual en 10 años plazo anualmente en el S&P, porque anualmente te da 10%, 8 a 10% anual, si la aguantas la posición a 10 años, el S&P 500 históricamente te da eso. Entonces, ¿por qué no apalancarme por 3 en un ETF? Si me da 10%, entonces gano. El problema con eso es exactamente este ejemplo que te lo voy a poner así. Si tú, por ejemplo, estás invirtiendo $100 en una acción y esa acción en el mismo día baja 50%, tus $100, por ejemplo, se convertirían en aproximadamente $50, porque cayó 50%. El mismo día, sube 50% el mismo día. Tus $50 se convierten en 75, porque el 50% de 50 es 25, sumado a tus 50 que ya tienes, 75. Entonces, baja y sube en un solo día la acción que compraste y no recuperas tu dinero, aunque haya bajado 50 y subido 50, te quedan $75. ¿Sí? Me siguen, ¿verdad? Entonces ese es el problema con estos ETFs apalancados. De 100 se convierten en 50.
perdió 50%. Sube 50%, tus $50 se convierten en 75. No recuperas todo. Y es exactamente por eso que la mayoría de las personas, si no, tendría todo el sentido del mundo meterte en un ETF apalancado. Pero es justamente por eso que no, la gente no hace ese tipo de movimientos, especialmente cuando tienen ya un poco más de experiencia en bolsa, ¿sí? Quiero que quede bastante claro. NIO está en Trending Tickets. Nos quedan 15 minutos. NIO 10% abajo. Desastre total para NIO. Bueno, ni siquiera llegó todavía a 14. Estaba en 20, ahora está en 18.47. Todavía le falta un poco para poder llegar a esos precios. Xpeng 12% abajo, también de carros eléctricos, por supuesto. Bastante complicado. Frey 16% arriba. Ahora, por ejemplo, Frey especulativa total, my friend, tiene 120 empleados. En Luxemburgo tiene su sede, equipos y repuestos eléctricos. Entonces, ¿por qué la gente está mirando esta acción que ni siquiera tiene beneficios? Porque las personas se fijan en el rendimiento. Subió 16%, se fijan en el gráfico. ¿Seguirá subiendo o caerá? ¿Qué es lo que pasará con esta acción? Y les gusta especular en bolsa. Hoy en día es tan fácil invertir en bolsa que la gente está un poco jugando con este sentido en bolsa de valores, especulando en acciones que nadie compraría en su sano juicio a largo plazo, pero por lo menos a corto tal vez le tengan algún análisis extra. Eso puede ser otra cosa totalmente diferente, pero la mayoría simplemente es por especular. Se meten a Bed Bath & Beyond, se meten a GameStop, pero por especular simplemente, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado. Y justamente en la mañana estábamos hablando de una empresa no era Bed Bath & Beyond, era Beyond Meat, que es básicamente una de las cuales ha caído bastante en bolsa. Bed Bath & Beyond, por ejemplo, está en 7. Ha caído bastante, tendencia bajista muy muy fuerte. Y en los últimos 6 meses, como te puedes dar cuenta, llegó a estar en 23 y ahora en 7. Volatilidad al rojo vivo en Bed Bath & Beyond. Sí, en Beyond Meat, por ejemplo, más allá de la carne, que su traducción está en 15. Y llegó a estar supuestamente su soporte en 90, en 100. Y ahora está en 15. Quiero que te quedes con eso. Casi 200 y ahora está en 15 Beyond Meat. Y hace aproximadamente 2 años tenía algunos acuerdos con McDonald's, con Starbucks, y cayó bastante. Entonces, la volatilidad hoy en día y poder invertir en empresas especulativas muy muy fácilmente, desde $50 en algunos brokers, no quiere decir que debas hacerlo. Sí, hay que cuidar bastante nuestro efectivo, y yo soy fan de los ETFs en estas épocas, la verdad. Por ejemplo, entre invertir, por ejemplo, en Nvidia, podemos hacer una comparación fácil. Nvidia para mí tiene la ventaja competitiva mayor. Tiene, por ejemplo, buenas finanzas, puede pagar sus deudas, paga un miserable dividendo de 0.12, pero no despreciable. Profit margin de 26, tiene un PER de 43 actualmente. Vamos a confirmar eso. Nos venimos aquí rápidamente y confirmamos el PER. ¿Dónde estás? PER de 35, perdón. En Nvidia 29.35. Es por eso que es importante corroborar información. Nos venimos aquí también y vamos a NVD, Nvidia. Querida Nvidia, estás en 43 supuestamente. Varía mucho. Vamos a venirnos acá. 38, efectivamente, 38, 35, aquí nos dice 43, varía mucho el PER de Nvidia según qué página web veas. Entonces es importante tener eso en cuenta. Por ejemplo, si te vas a AMD, por si acaso, para manejar estas 3 páginas, yo tengo, y obviamente van a colapsar ahora las páginas, los brokers, por el tema de la Fed. Entonces no hay mucho problema con eso, a menos que vayas a corto plazo. Ahí sí tienes un problema bastante serio. AMD, por ejemplo, cotiza un PER de 32, mejor PER que Nvidia, por ejemplo, 32, aquí 31, está cerca. No tiene deuda, no paga dividendos, profit margin de 14, price to sales de 5, precio en libros de 2. ¿Cuánto tenía Nvidia de price to sales y precio en libros? No me fijé bien. Está un poco elevado todavía Nvidia, como te puedes dar cuenta. Entonces, ventaja competitiva Nvidia. A precio de fundamentales, el precio, por ejemplo, es mejor el de AMD. Ahora nos venimos a Intel. Rápidamente, Intel Corporation. Nos venimos a Intel rápidamente y como te puedes dar cuenta, PER de 10, perdón.
Aquí nos venimos también para confirmar el PER. ¿Dónde estamos? PER de 6, de hecho. Uf, qué desastre. PER de 6, tiene deuda, pero no mucha. Profit margin de 26, paga un dividendo de 5%. Este es el atractivo de Intel. Tendencia súper bajista, PER absolutamente ridículo. Price to sales y precio en libros están bien, pero están mejor los de AMD. El price to sales, que es el precio de la acción sobre sus ventas en la acción, en la empresa. ¿Sí? El precio en libros es básicamente una manera de ver si la empresa está sobrevaluada o no, que ya es para un tema de curso avanzado, eso de valor intrínseco, revisar este tipo de cosas. Obviamente va a variar mucho dependiendo de cuánto dinero le pongas a una acción. No es el mismo análisis que le vas a hacer a una empresa, por ejemplo, que le vas a invertir $100 a una empresa que le vas a invertir 1000. Va a ser completamente diferente. Si le inviertes 10.000 vas a tener que analizar competitividad de acciones, algunas acciones similares, qué ventaja competitiva tiene, quiénes son los CEOs, valor intrínseco, te das cuenta. Cosa que no hace la mayoría cuando estás invirtiendo 50 o $100. Simplemente dice PER, cómo está en su profit margin, invierto. Y se fija más en el gráfico. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia entre invertir en ese sentido. Y tenemos también Qualcomm, por supuesto. ¿Dónde estamos? Qualcomm Incorporated. 2.4% de dividendos, 11 de PER, price to sales muy bien, precio en libros un poco elevado, tiene deuda, a diferencia de las demás, profit margin de 30, bastante bien. Entonces, tienes a Intel por sus dividendos, por su PER, tienes por sus fundamentales igual a AMD, un peldaño por debajo de su ventaja competitiva de Nvidia. Nvidia es la top de semiconductores, y tienes a Qualcomm, la olvidada, que tiene un poco de todo, de fundamentales, de dividendos, todo. Entonces, para decidirte en cuál invertir es un arduo camino, vas a tener que investigar y todo. Entonces, para eso existe un ETF. Un ETF que te paga de hecho un dividendo bastante interesante de SOXX, que te paga un dividendo de 1%, 1.05 para ser exactos, y actualmente está a un muy interesante precio. Mira, está en un soporte bastante interesante de 337, está en 350, por debajo de 350, y tiene Nvidia en 9%, Broadcom en 7, Intel aquí está en 7, Qualcomm en casi 6, tienes AMD en 5, te das cuenta, ASML una interesante también en 4, entonces es el ETF de semiconductores. Entonces, a invertir directamente en Nvidia, AMD, etcétera, y romperte la cabeza, te puedes venir a este ETF. Yo que recomiendo, por ejemplo, a largo plazo, y siempre lo voy a defender, la bolsa no es para hacerte millonario, la bolsa es para multiplicar el dinero que has conseguido de otro lado. ¿Se entiende? Para tú poder vivir de la bolsa invirtiendo en el SP500, que te da a 10 años plazo, por ejemplo, que le aguantes la operación, te da 10% anual, ¿sí? 8 a 10, pero 10 para números redondos. Con $10.000 que le inviertas al SP500, en esos 10 años plazo anualmente te da aproximadamente $1.000. Con $1.000 te ayuda muchísimo, eso es cierto, pero no haces mucho con casi $100 mensual, ¿te das cuenta? Ahora, con $100.000 invirtiendo ahí, hay una disculpa. Con $100.000 tienes $10.000, casi $1.000 por mes, casi. Con eso ya puedes vivir en algunos países de Latinoamérica, y en algunos hasta tener un hijo y criarlo bien, ¿sí? Con $100.000 invertidos, en vez de comprarte un departamento en algunos países, un apartamento pequeño. Con $1.000.000 tienes $100.000 al año, ya puedes vivir donde quieras, porque tienes casi $10.000 pasivamente recibiendo cada mes. ¿Te das cuenta? Obviamente sin descontar impuestos, pero con casi $9-10.000 al mes vives en el lado que te dé la gana. ¿Sí? No podrás derrochar dinero, comprarte un auto por aquí, un auto por allá, pero ya vives súper bien. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, ese millón, esos $100.000 que ya puedes considerarte que puedes empezar a vivir de tus inversiones, ¿de dónde salen? De tu trabajo, de tu negocio. ¿Se entiende? Entonces, a estar invirtiendo, analizando acciones y todo, mi recomendación, y esto es totalmente debatible, es en vez de estar analizando acciones 1 o 2 horas al día, esas horas las puedes dedicar, invertir en ETF simplemente, una vez al día, revisar 5 a 10 minutos, o mejor aún una vez al mes, meterte al SP500, al Nasdaq, etcétera, sin analizar acciones, sin nada, simplemente el gráfico, durante una media hora al mes o 5 o 10 minutos al día,
y el tiempo que estarías investigando acciones, comparando sus sectores, ventaja competitiva, haciéndole casi una auditoría a la acción, porque obviamente, como les digo, depende de cuánto dinero le vas a poner, pues ese tiempo lo podrías estar dedicando haciendo un negocio nuevo que te puede dar más dinero para poder ingresar más dinero a la bolsa de valores, a tus ETFs. ¿Se entiende? Tienes tu empleo, tu negocio por este lado, y tu negocio obviamente en vez de estar analizando acciones, y por este otro lado igual estás invirtiendo en bolsa de valores. Y nos dice Warren Buffett que de hecho hay una apuesta, aquí la podemos poner, apuesta Warren Buffett. Buffett gana apuesta. Aquí por ejemplo nos aparece el tema de la apuesta de Warren Buffett, apuesta a favor del SP500, retó a Wall Street a que un sencillo fondo del índice podría batir a los mejores inversores, a los gestores, o sea, a las casas de bolsa, gestores de inversión, personas que manejan millones de dólares y que han estudiado toda su vida para eso. ¿Sí? Le ha ganado el SP500 a ellos, pero como nosotros somos un poco ingenuos, creemos que nuestro amiguito que hace trading hace 2 años, o nuestro compañero que es un robot financiero, o nuestro querido amigo o amiga que hace señales de trading, le va a ganar a los mejores gestores de fondos de Wall Street. Como tenemos esa idea, pues no lo hacemos. Estamos invirtiendo en acciones, por supuesto. Yo tengo 3 portafolios, por si acaso, uno de acciones, compro y vendo para ver qué tal me va. No tengo mucho dinero ahí. Tengo otro en el ETF, puro ETFs, que una vez al día me fijo cómo va, compro en soporte, etc. Y otro que una vez al mes compro, y sea el día que sea que caiga, pues no quiero decir el día porque después van a invertir en ese día y me pueden echar la culpa porque al día siguiente ha bajado, ha subido. Entonces, una vez al mes. Entonces, de esos 3 portafolios los voy a comparar de aquí a 10 años y vamos a ver qué tal. Y si le gano al SP500, pues voy a pedir que efectivamente venga la CNBC a entrevistarme porque voy a ser mejor inversor que Warren Buffett. Hay que ser realistas en la bolsa, ¿sí? Las personas que te dicen que te puedes hacer rica en bolsa y todo, son personas, por ejemplo, que han multiplicado su dinero con una inversión X que ha sido un golpe de suerte. Yo quisiera tener un golpe de suerte realmente en Bitcoin, por ejemplo. Personas que han invertido en $100, en $200 cuando valía el Bitcoin, y que invirtieron $1000 porque sí, se volvieron millonarias casi. ¿Te das cuenta? Entonces es importante que tomemos en cuenta eso también a la hora de invertir. Es mejor tener suerte que sí, pero eso no te convierte en un inversor profesional. ¿Te das cuenta? Entonces aquí está, por ejemplo, 5 mejores hedge funds en 2007. $1 millón creo que apostaron. ¿Dónde estamos? El primero fue 2008, el año de la caída de Lehman Brothers. El SP500 se desplomó 37% y los fondos alternativos solo cayeron 23.9%. La segunda vez fue en 2015, cuando el SP avanzó un pobre 1.4% y los hedge funds un pobre también 1.7%, pero le ganaron al SP500 ese año. ¿Te das cuenta? A lo largo del 2017 el índice del SP500 se había revalorizado otro 20%, llegando a acumular una rentabilidad superior al 100% en esos casi 10 años. La evolución de la selección de hedge funds este año aún no lo sabe. Entonces, el oráculo de Maga multiplicó su valor. Hace una semana superaron los $300,000 por título en Berkshire Hathaway y ganaron esa apuesta. En el desafío planteado por Buffett, él aportó $500,000 y su rival Ted Seides otro $500,000. Este bote, en lugar de depositarlo en un banco, decidieron invertirlo en acciones de Berkshire Hathaway. Y durante la década que ha durado la apuesta, las acciones han doblado su valor en el SP, así que el $1 millón de la apuesta inicial ya supera con creces los $2 millones. Buffett se ha comprometido a donar esta cantidad a Girls Incorporated of Omaha, una asociación que fomenta la inclusión de las niñas más desfavorecidas de Omaha, por supuesto. Entonces, aproximadamente ganó el doble, el SP500, y ganó esa apuesta Warren Buffett, por supuesto. Entonces, bastante complicada la situación. Aquí está, a lo largo de los 9 primeros años de la apuesta, la goleada del fondo de Vanguard SP500 VOO ya era de escándalo. Acumulaba una rentabilidad de más del 80%, mientras que la selección de hedge funds tan solo había rentado un 28%. Entonces, hay que ser realistas. ¿Quién es más experimentado? Nuestros amigos de trading que están 2, 3 años, 5 años invirtiendo en bolsa, o hedge funds que manejan millones de dólares. Es relativo, por supuesto, y es debatible, pero todo apunta a que invertir en ETFs es lo mejor
¿sí? Por favor, no se dejen engañar. Las personas que te dicen que efectivamente es más rentable invertir en simplemente acciones, seguramente te quieren vender un curso. Yo soy crudo con esto. La verdad que soy bastante sincero en este sentido. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Trato de ser lo más transparente que pueda. Yo podría agarrar el toro y copy trading, cópienme comprando acciones y vendiendo acciones, pero prefiero ser sincero con ustedes. Y yo sé que a la larga tal vez la vida me recompense, ya filosófico me voy a poner. Pero hay ciertos puntos que no quiero sobrepasar sobre éticas y demás. Por supuesto que no soy un pan de Dios, ni mucho menos. Pero hay cosas que no me gustaría que me hagan y cosas que me hubiera gustado saber antes a la hora de invertir. Sí, se las comparto sin ninguna pena. Sin ninguna pena. Poniendo al fuego, obviamente, a personas. De hecho, con la persona que me inició en el trading, ahora él también está promocionando bolsa de valores, pero a largo plazo. Entonces, por algo es, ¿sí? Estamos en 1% cayendo en el S&P y en el Nasdaq, y va a hablar Jerome Powell en estos momentos. Así que atentos, por favor, cuidadín quieto con sus reentradas. Muchos quieren ganar mucho dinero y en verdad las finanzas no funcionan así. Tal cual, querido Bolívar Castillo, es... Hay golpes de suerte en la vida, por supuesto, como cuando te encuentras dinero en la calle, pero no puedes vivir de eso, de golpes de suerte. Sí, así que es complicado. Es por eso que las personas que ganan la lotería, la mayoría de las veces pierden todo en un par de años. Porque, créanlo o no, se puede gastar 10 millones de dólares en un día. Tú te compras un edificio y tienes tus 10 millones perdidos. Y te das cuenta después de que el edificio tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, tienes que pagar el mantenimiento, los impuestos del edificio y no te alcanza. Entonces tienes que rematar tu edificio, pierdes dinero, te endeudas, los intereses te comen, no sabes de dónde vas a sacar dinero porque lo que sacaste ha sido por mera suerte y vas perdiendo tu dinero y entras en quiebra como las personas, 1 de cada 5 creo que es la estadística de las personas que pierden todo su dinero que ganan la lotería. Así que así de crudo es. El dinero fácil, lo que fácil viene, fácil se va. Así que eso aplica en todo. Aplica en dinero, aplica en el amor, aplica en absolutamente todo, ¿sí? Gracias Luis Rafael, no te preocupes, Rafael. Siempre vamos a hacer aquí, hasta donde me permita mi conciencia, sinceros total. Outback 2018. Hola a todos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos listos para ver qué nos dice Jerome Powell. Aniera, ¿cómo estás? Saludos. Iván, la rueda de prensa. Sí, ahora va a ser en 5 minutos. Yo creo que ya va a empezar el tema de la Fed. De hecho, estamos ya aquí esperando eso. CNBC. Aquí igual van a estar. No. Y aquí en Yahoo Finance, querido Yahoo Finance, aquí estamos. Aquí igual. Ocultar chat. Ahora lo vamos a poner esto, ¿sí? Ahorita va a empezar ya el tema de Jerome Powell en vivo. Ay, esto lo he pausado sin querer, por el amor de Dios. Aquí está, ya estamos en vivo, por favor, todos atentos. Acabamos de entrar con Jerome Powell. Vamos a empezar esto, ¿sí? Of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised its policy interest rate by 0.75 percentage point. Confírmame, por favor, si se escucha correctamente mi voz y si se escucha bien lo que dice Jerome Powell en comentarios ahora mismo, por favor, se los pediría to a level that will be sufficiently restrictive para subir o bajar volumen. Inflation to 2%. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy has slowed from the historically high growth rates of 2021, which reflected the reopening of the economy following the pandemic recession. And recent indicators point to modest growth of spending and production. Growth in consumer spending has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions.
Activity in the housing sector has weakened significantly, in large part reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment, while weaker economic growth abroad is restraining exports. As shown in our summary of economic projections, since June, FOMC participants have marked down their projections for economic activity, with the median projection for real GDP growth standing at just 0.2% this year and 1.2% next year, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate. Despite the slowdown in growth, the labor market has remained extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low, job vacancies near historical highs, and wage growth elevated. Job gains have been robust, with employment rising by an average of 378,000 jobs per month over the last 3 months. The labor market continues to be out of balance, with demand for workers substantially exceeding the supply of available workers. The labor force participation rate showed a welcome uptick in August, but has little changed since the beginning of the year. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing the upward pressure on wages and prices. The median projection in the SEP for the unemployment rate rises to 4.4% at the end of next year, a half percentage point higher than in the June projections. Over the next 3 years, the median unemployment rate runs above the median estimate of its longer-run normal level. Inflation remains well above our 2% longer-run goal. Over the 12 months ending in July, total PCE prices rose 6.3%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. In August, the 12-month change in the Consumer Price Index was 8.3%, and the change in the core CPI was 6.3%. Price pressures remain evident across a broad range of goods and services. Although gasoline prices have turned down in recent months, they remain well above year-earlier levels, in part reflecting Russia's war against Ukraine, which has boosted prices for energy and food and has created additional upward pressure on inflation. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 5.4% this year and falls to 2.8% next year, 2.3% in 2024, and 2% in 2025. Participants continue to see risks to inflation as weighted to the upside. Despite elevated inflation, longer-term deflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. But that is not grounds for complacency. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 0.75 of a percentage point, bringing the target range to 3 to 3.25%. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. Over coming months, we will be looking for compelling evidence that inflation is moving down, consistent with inflation returning to 2%. We anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. The pace of those increases will continue to depend on the incoming data and the evolving outlook for the economy. With today's action, we have raised interest rates by 3 percentage points this year. At some point, as the stance of monetary policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of increases while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. We will continue to make our decisions meeting by meeting and communicate our thinking as clearly as possible. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time.
The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. As shown in the SEP, the median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 4.4% at the end of this year, 1 percentage point higher than projected in June. Esperamos que llegue The en median projection rises to 2023 4.6% hasta at the end of next year 5%. and Esperamos subir declines los to temas de interés, 2.9% esperan, by the end of y que vayamos bajando 2025, hasta still aproximadamente above the median 2025 estimate of que its empiece a longer bajar. run value. Of course, these Como projections do dijo, not represent a 2025 committee decision or 2% esperan plan, que sea la and no inflación, o one sea knows que with la any certainty recesión where the economy parece will be a que, year or según lo more que from esperan, now. dure un par de añitos. We are taking forceful and ¿Cómo está rapid la bolsa? steps Por to favor, no moderate estoy viendo. demand so that it Confírmeme en comes into comentarios better cómo va alignment with moviéndose la supply. bolsa, el SP Our especialmente, por overarching favor. focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth, and there will very likely be some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. We will keep at it until we're confident the job is done. Vamos a seguir subiendo las To tasas y conclude, todo we hasta que understand that our veamos actions que la affect inflación communities, families, and vuelve a la businesses normalidad. across the country. Everything we do is in service to our public mission. Todo lo que hacemos We es at the por Fed will ustedes, do por las everything we can personas que to viven achieve del our maximum día, employment and price las stability personas goals. más afectadas. Thank you, and I look forward to your Va a questions. empezar las preguntas. Vamos a ver qué nos dice. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. Gina Smiley from the New York Times. I wonder if you could give us a little detail around how you'll know when to slow down these rate increases and how you'll eventually know when to stop. ¿Cómo van a saber cuándo parar con So, esta I will subida de answer tipos de interés y la crisis? I will answer your question directly, but I want to start here today by saying that my main message has not changed at all since Jackson Hole. The FOMC is strongly resolved to bring inflation down to 2%, and we will keep at it until the job is done. So the way we're thinking about this is the overarching focus of the committee is getting inflation back down to 2%. To accomplish that, we think we'll need to do two things in particular: to achieve a period of growth below trend and also some softening in labor market conditions to foster a better balance between demand and supply in the labor market. So on the first, committee's forecasts and those of most outside forecasters do show growth running below its longer run potential this year and next year. On the second, though, so far there's only modest evidence that the labor market is cooling off. Job openings are down a bit. As you know, quits are off their all-time highs. There's some signs that some wage measures may be flattening out but not moving up. Payroll gains have moderated, but not much. And in light of the high inflation we're seeing, we think we'll need to, and in light of what I just said, we think that we'll need to bring our funds rate to a restrictive level and to keep it there for some time. So Necesitamos subir las what will we tasas be de looking interés at, a un I nivel guess, is your restrictivo y question. fuerte, So por lo menos we'll be por looking un at a periodo few de tiempo things. First, we'll prolongado want to para see que growth podamos continuing to run below trend. We'll volver a want la to see normalidad. movements in the labor market showing a return to a better balance between supply and demand. And ultimately, we'll Oferta y want to see demanda que clear llegue a un evidence that punto inflation medio. is moving back down to El problema es que 2%. todo está bastante complicado. So Con el that's tema what we'll be de looking for. desempleo no In subiendo para terms nada, of las of casas, reducing viviendas rates, I think subiendo, las we'd hipotecas want no to be subiendo. very Entonces, confident es that inflation bastante is moving back down contradictorio esto. to Pero 2% bueno. before we would consider that. Thank you, Mr. Chairman. Steve Leisman, CNBC. Can you talk about how you factor in the variable lags on inflation and the extent to which the outlook for rates should be seen as linear in the sense that you keep raising rates, or can you envision a time when there's a pause to kind of look at what has been wrought in the economy from the rate increases? Thank you. ¿Cuánto va a subir Sure. las tasas y si las So, va a mantener altas durante mucho Of tiempo course, para monetary policy ver cómo does se famously comporta la work with economía long con and eso? variable lags. The way I think of it is our policy decisions affect financial conditions immediately. In fact, financial conditions have usually been affected well before we actually announce our decisions. Then changes in financial conditions begin to affect economic activity fairly quickly, within a few months. But it's likely to take some time to see the full effects of
changing financial conditions on inflation. So we are very much mindful for that. And that's why I noted in my opening remarks that at some point, as the stance of policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of rate hikes while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. So that's how we think about that. Your second question, sorry, was? Is there a point in time that you could see pausing? Is it linear that you keep raising rates, or is there, oh, I'm sorry. I should know better than to not talk with my microphone. I should know better than to answer your second question. Oh, there you go. Is it linear? Do you keep raising rates, or is there a pause that you could envision where you kind of figure out what has happened to the economy and give time to catch up in the real economy, the rate increase time to catch up in the real economy? Thank you. So I think it's very hard to say with precise certainty the way this is going to unfold. As I mentioned, what we think we need to do and should do is to move our policy rate to a restrictive level that's restrictive enough to bring inflation down to 2%, where we have confidence of that. And what you see in the SEP numbers is people's views as of today, as of this meeting, as to the kind of levels that will be appropriate. Now, those will evolve over time. And I think we'll just have to see how that goes. There is a possibility, certainly, that we would go to a certain level that we're confident in and stay there for a time. But we're not at that level. Clearly today, we've just moved, I think, probably into the very lowest level of what might be restrictive. And certainly in my view and in the view of the committee, there's a ways to go. Todavía hay margen para subir más las tasas de interés, según Jerome Powell. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. The projections show the unemployment rate rising to 4.4% next year. And historically, that kind of rise in the unemployment rate would typically bring a recession with it. Should we interpret that to mean no soft landing? And is that kind of rise necessary to get inflation down? Right. So you're right. In the SEP, there's what I would characterize as a relatively modest increase in the unemployment rate from a historical perspective, given the expected decline in inflation. Now, why is that? So really, that is what we generally expect, because we see the current situation as outside of historical experience in a number of ways, and I'll mention a couple of those. First, and you know these, but first, job openings are incredibly high relative to the number of people looking for work. It's plausible, I'll say, that job openings could come down significantly, and they need to, without as much of an increase in unemployment as has happened in earlier historical episodes. So that's one thing. In addition, in this cycle, longer run inflation expectations have generally been fairly well anchored. And as I've said, there's no basis for complacency there. But to the extent that continues to be the case, that should make it easier to restore price stability. And I guess the third thing I would point to that's different this time is that part of this inflation is caused by this series of supply shocks that we've had, beginning with the pandemic and really with the reopening of the economy, and more recently amplified and added to by Russia's invasion of Ukraine, have all contributed to the sharp increase in inflation. So these are the kinds of events that are not really seen in prior business cycles. And in principle, if those things start to get better, and we do see some evidence of the beginnings of that, it's not much more than that, but it's good to see that. For example, commodity prices look like they may have peaked for now. Supply chain disruptions are beginning to resolve. Those developments, if sustained, could help ease the pressures on inflation. So let me just say, how much these factors will turn out to really matter in this sequence of events, it remains to be seen. We have always understood that restoring price stability while achieving a relatively modest decline, or rather increase in unemployment, and a soft landing would be very challenging. And we don't know. No one knows whether this process will lead to a recession, or if so, how significant that recession would be. That's going to depend on how quickly wage and price inflation pressures come down, whether expectations remain anchored, and whether also do we get more labor supply, which would help as well. In addition, the chances of a soft landing are likely to diminish to the extent that policy needs to be more restrictive or restrictive for longer. Nonetheless, we're committed to getting inflation back down to 2% because we think that a failure to restore price stability would mean far greater pain later on.
El QQQ subiendo 1.6%, nos dice muy bien. Still at the top of your Gracias, list in Osvaldo. terms of understanding the labor market and how much room there is there? Yes, vacancies are still almost 2-to-1 ratio to unemployed people. That and quits are really very good ways to look at how tight the labor market El is and SP how different rebotando it is from other bastante bien, lo ha cycles, tomado el mercado, todo where, esto, where 0.75. generally the unemployment rate itself is the single best Creo que había indicator. We mucho think miedo those del things 1%. have for quite a time now Pero really added afortunadamente estamos value in subiendo. terms of understanding where the labor market is. Nick? Nick Timmeros of the Wall Street Journal. You said not too long ago, in describing the policy destination, there's still a way to go. But I imagine you have to have some idea about how you're thinking about your destination, whether it's a stopping point or a pausing point. And so I was wondering if you could discuss how you are thinking about, as the data come in, where that destination is, how it's moving up if inflation doesn't perform as you expect. Do you want to have a policy rate that's above the underlying inflation rate, for example? And do you have an estimate for where you think the underlying inflation rate might be in the economy right now? Well, so Como 5 again, preguntas le metió. we believe that we need to raise our policy stance overall to a level that is restrictive. And by that I mean is meaningfully putting meaningful downward pressure on inflation. That's what we need to see in the stance of policy. We also know that there are long and variable lags, particularly as they relate to inflation. So it's a challenging assessment. So what do you look at? You look at broader financial conditions, as you know. You look at where rates are, real and nominal in some cases. You look at credit spreads. You look at financial conditions indexes. We also, I would think, and you see this this is something we talked about today in the meeting and talk about in all of our meetings, and you see this, I think, in the committee forecast. You want to be at a place where real rates are positive across the entire yield curve. And I think that would be the case if you look at the numbers that we're writing down and think about you measure those against some sort of forward-looking assessment of inflation expectations. I think you would see at that time, you'd see positive real rates across the yield curve, and that is also an important consideration. Howard. Hi, Howard Schneider with Reuters. Thanks for the opportunity. I just want to be clear on the steps. You say it's meeting by meeting, but it sure looks like we're going 75, 50, 25. Is 75 next month the baseline? So we make one decision per meeting, and the meeting decision we made today was to raise the federal funds rate by 75. You're right that the median for the year end suggests another 125 basis points in rate increases. But there's another fairly large group that saw 100 basis points addition to where we are today. So that would be 25 basis points less. So, we're going to make that decision at the meeting. We didn't make that decision today. We didn't vote on that. I would say that, we're committed to getting to a restrictive level of for the federal funds rate and getting there pretty quickly. And that's what we're thinking about. So just as a follow-up to that, I'm wondering about the sort of risk management considerations here. Given there's some discussion now of overdoing it, what's the incentive to continue front-loading right now? Is it lack of progress on inflation seen in the CPI reports, or is it a motivation to get as much done while the job market is still as strong as it is? So what we've seen is inflation our expectation has been that we would begin to see inflation come down, largely because of supply side healing. By now, we would have thought that we would have seen some of that. We haven't. We have seen some supply side healing, but inflation has not really come down. If you look at core PCE inflation, which is a good measure of where inflation is running now, if you look at it on a 3, 6, and 12-month trailing annualized basis, you'll see that inflation is at 4.8%, 4.5%, and 4.8%. So that's a pretty good summary of where we are with inflation, and that's not where we expected or wanted to be. So what that tells us is that
we need to continue, and we can keep doing these, and we did today do another large increase as we approach the level that we think we need to get to. And we're still discovering what that level is, but people are writing that down Queremos in their descubrir SEP cuál es el where they nivel think apropiado para policy needs to dejar be. So las tasas that's de how interés we're durante un thinking tiempo about it. para que baje la inflación al 2%. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. Chair Powell, how should we interpret the fact that core inflation is still not forecast in the SEP to be back to target in 2025, and yet the dot plot projects cuts as early as 2024? And does that mean there's a level of inflation above the 2% target that the Fed is willing to tolerate? So I guess core is at 2.1 in 2025, and in the median, and headline is at 2.0. So that's pretty close. I mean, we write down our forecasts and we figure out what the median is and we publish it. So it's not. I mean, I would say that if the economy followed this path, this would be a pretty good outcome. But you're right; it is a tenth higher than 2%. Okay, just as a quick follow-up, I mean, if the concern is that underlying inflation is becoming more entrenched perhaps each month, then why forego the more aggressive 100 basis point increase today? And does that risk having to do more later on? Yeah, so as we said, with the last press conference and in between that one and this one, we said that we would make our decision based on the overall data coming in. So if you remember, we got a surprisingly low reading in July, and then a surprisingly high reading for August. So I think you never want to overreact too much to any one data point. So if you look at them together, and as I just mentioned, if you really look at this year's inflation, 3, 6, and 12-month trailing, you see inflation is running too high. It's running 4.5% or above. You don't need to know much more than that. If that's the one thing you know that this committee is committed to getting to a meaningfully restrictive stance of policy and staying there until we feel confident that inflation is coming down. That's how we think about it. Y lo que tenemos que hacer es subir las tasas y mantenernos ahí hasta que nos sintamos cómodos de que esto está controlado. Hi, Victoria Guida with Politico. I wanted to ask about the balance sheet. You all have left open the possibility that you might sell mortgage-backed securities, but we've seen significant slowing in the housing market. Mortgage rates have gone up significantly, and I'm just wondering whether conditions there might affect your plans for how quickly you have the runoff on the MBS side. So what we said, as you know, was that we would consider that once balance sheet runoff is well underway. I would say it's not something we're considering right now, and not something I expect to be considering in the near term. It's just it's something I think we will turn to, but the time for turning to it has not come and is not close. Will conditions in the housing market affect that decision? I think a number of things might affect that decision, but the main thing is we're not considering that decision, and I don't expect that we will anytime soon. Thanks. Neil Irwin with Axios. A number of commentators have come to the view, and including over at the World Bank, that simultaneous global tightening around the world creates a risk of a global recession that's worse than is necessary to bring inflation down. How do you see that risk? How do you think of coordination with your fellow central bankers? And is there much risk of overdoing it on a global level? So we actually, my colleagues and I, a number of my FOMC colleagues and I just got back from one of our frequent trips to Basel, Switzerland, to meet with other senior central bank officials from around the world. We are in pretty regular contact, and we exchange. Of course, we all serve a domestic mandate, domestic objectives, in our case, the dual mandate, maximum employment price stability. But we regularly discuss what we're seeing in terms of our own economy and international spillovers. And it's a very ongoing, constant kind of a process. So we are very aware of what's going on in other economies around the world and what that means for us and vice versa. The forecast that we put together, that our staff puts together and that we put together on our own, always try to take all of that into account. I mean, I can't say that we do it perfectly, but it's not as if we don't think about the policy decisions, monetary policy and otherwise, the economic developments that are taking place in major economies that can have an effect on the U.S. economy. That is very much baked into our
our own forecast and our own understanding of the U.S. economy as best we can. It won't be perfect. So, I don't see it's hard to talk about collaboration in a world where people have very different levels of interest rates. If you remember, there were coordinated cuts and raises and things like that at various times, but really we're in very different situations. But I will tell you that our contact is more or less ongoing, and it's not coordination, but there's a lot of information sharing, and we all, I think, are informed by what other important economies that are important to the United States are doing. Que se pueden replicar. Craig. Craig Torres from Bloomberg. Chair Powell, you talked about some ways the higher interest rates are affecting the economy, but we've also seen a resilient labor market with durable consumption, strong corporate profits. And I'm wondering what your story is on the resilience of the economy. After all, you and your colleagues said, well, we started tightening in March when we were talking about interest rates in the future, and indeed, Treasury rates moved up, so we should have had a lot of tightening taking effect. Why is the economy, in your view, so resilient, and does it mean that we might need a possibly higher terminal rate? You're right, of course. The labor market in particular has been very strong. But there are the sectors of the economy that are most interest rate sensitive are certainly showing the effects of our tightening. And of course, the obvious example is housing, where you see declining activity and of all different kinds, and housing price increases moving down. So we're having an effect on interest-sensitive spending. I think through exchange rates, we're having an effect on exports and imports. I think so. All of that's happening. But you're right. And we've said this. This is a strong, robust economy. People have savings on their balance sheet from the period when they couldn't spend and where they were getting government transfers. There's still very significant savings out there, although not as much at the lower end of the income spectrum, but still some savings out there to support growth. The states are very flush with cash, so there's good reason to think that this will continue to be a reasonably strong economy. Now, the data sort of are showing that growth is going to be below trend this year. We think of trend as being about 1.8% or in that range. We're forecasting growth well below that, and most forecasters are. But you're right. There's certainly a possibility that growth can be stronger than that. And that's a good thing because that means the economy will be more resistant to a significant downturn. But of course, we are focused on the thing I started with, which is getting inflation back down to 2%. We can't fail to do that. If we were to fail to do that, that would be the thing that would be most painful for the people that we serve. So for now, that has to be our overarching focus. And you see that, I think, in the SEP, in the levels of rates that we'll be moving to reasonably quickly, assuming things turn out roughly in line with the SEP. So that's how we think about it. Mike, thank you. Thank you, Mr. Chairman. In a world of euphemisms that we live in here with below-trend growth and modest increase in unemployment, I'm wondering if I could ask you a couple of direct questions for the American people. Do the odds now favor, given where you are and where you're going with interest rates, favor a recession? 4.4% unemployment is about 1.3 million jobs. Is that acceptable job loss? And then given that the data you look at is backward-looking and the lags in your policy are forward-looking and you don't know what they are, how will you know, or will you know, if you've gone too far? So I don't know what the odds are. I think that there's a very high likelihood that we'll have a period of what I've mentioned is below-trend growth, by which I mean much lower growth, and we're seeing that now. So the median forecast, I think, this year for among my colleagues and me was 0.2% growth. So that's very slow growth, and then below trend next year. I think the median was 1.2, also well below. So that's a slower
that's a very slow level of growth, and it could give rise to increases in unemployment. But I think that is something that we think we need to have, and we think we need to have softer labor market conditions as well. We're never going to say that there are too many people working, but the real point is this. Inflation, what we hear from people when we meet with them is that they really are suffering from inflation. And if we want to set ourselves up, really light the way to another period of a very strong labor market, we have got to get inflation behind us. I wish there were a painless way to do that. There isn't. So what we need to do is get rates up to the point where we're putting meaningful downward pressure on inflation, and that's what we're doing. And we certainly don't hope. We certainly haven't given up the idea that we can have a relatively modest increase in unemployment. Nonetheless, we need to complete this task. Todavía no hemos desechado de que podemos ver un incremento en el tema del desempleo, así que estamos tratando de apañar eso antes de que llegue. Hypothetically deal with that question. I mean, our really tight focus now continues to be ongoing rate increases to get the policy rate up where it needs to be. And as I said, you can look at this SEP as today's estimate of where we think those rates would be. Of course, they will evolve over time. Associated Press. I wanted to follow up with what you just mentioned about the labor market. You've said several times that to have the labor market we want, we need price stability. And you've suggested maybe there isn't a trade-off in the long run. But in the short run, there is a lot of concern, as people have been expressing here, about higher unemployment as a result of these rate hikes, or as a result of the rate hikes. So can you explain, though, what about high inflation now threatens the job market? I mean, you seem to suggest that inflation, high inflation will eventually lead to a weaker job market. So can you spell that out a little more for the general public and how that would work? So for starters, people are seeing their wage increases, their wage increases eaten up by inflation. So if your family is one where you spend most of your paycheck, every paycheck cycle, on gas, food, transportation, clothing, basics of life, and prices go up the way they've been going up, you're in trouble right away. You don't have a cushion, and this is very painful for people at the lower end of the income and wealth spectrum. So that's what we're hearing from people is, very much that inflation is really hurting. So how do we get rid of inflation? And as I mentioned, it would be nice if there were, a way to just wish it away, but there isn't. We have to get supply and demand back into alignment. And the way we do that is by slowing the economy. Hopefully, we do that by slowing the economy, and we see some softening in labor market conditions, and we see a big contribution from supply side improvements and things like that. But none of that is guaranteed. In any case, our job is to deliver price stability. And I think you can think of price stability as an asset that just delivers large benefits to society over a long period of time. We really saw that for a long time. The United States had 2% inflation, didn't move around much, and that was enormously beneficial to the public that we serve. And we have to get back to that and keep it for another long period of time. To pull back from the task of doing that is you're just postponing. The record shows that if you postpone that, the delay is only likely to lead to more pain. So, I think we're moving to do what we need to do and do our jobs, and that's what you see us doing. Thank you for taking the question, Mr. Chairman. Edward Lawrence for Fox Business. So you had said that Americans and businesses need to feel some economic pain as we go forward. How long from here should Americans be prepared for that economic pain? How long? I mean, it really depends on how long it takes for wages and more than that, prices to come down, for inflation to come down. And what you see in our projections today is that inflation moves down, significantly over the course of next year, and then more the next year after that. And, I think once you're on that path, that's a good thing, and things will start to feel better to people. They'll feel lower inflation. They'll feel the economy's improving, and also if our projections are close to right, you will see that that the costs in unemployment
they're meaningful, and they're certainly very meaningful to the people who lose their jobs. And we talk about that in our meetings quite a lot. But at the same time, we'd be setting the economy up for another long period. This era has been noted for very long expansions. We've had 3 of the 4 longest in measured history since we got inflation under control. And that's not an accident. So when inflation is low and stable, you can have these 9, 10, 11, 10-year, expansions, and you can see what we saw in 2018, 19, and 20, which was very low unemployment, the biggest wage gains going to people at the low end of the spectrum, the smallest racial gaps that we've seen since we started keeping track of that. So we want to get back to that, but to get there, we're going to have to get supply and demand back in alignment, and that's going to take tight monetary policy for a period of time. As a follow-up, what is that economic pain in your mind? Is it job losses? Is it higher interest rates on credit cards? What is that economic pain? So it's all of those things. Higher interest rates, slower growth, and a softening labor market are all painful for the public that we serve. But they're not as painful as failing to restore price stability and then having to come back and do it, down the road again, and doing it at a time when actually now people have really come to expect, high inflation. If the concept of high inflation becomes entrenched in people's economic thinking about their decisions, then sort of getting back to price stability, the cost of getting back to price stability just rises, and so we want to avoid that. We want to act aggressively now, and get this job done and keep at it until it's done. Thank you, Chairman Powell. Nicole Goodkind, CNN Business. Existing home sales have fallen for 7 months straight. Mortgage rates are at their highest level since 2008. Yet mortgage demand increased this week, and housing prices are still elevated. Now, at the end of your June press conference, you mentioned plans to reset the housing market. I was wondering if you could elaborate on what you mean when you say reset, and what you think it will take to actually get there. So when I say reset, I'm not looking at a particular specific, set of data or anything. What I'm really saying is that we've had a time of a red hot housing market all over the country, where, famously houses were selling to the first buyer at 10% above the ask before even seeing the house, that kind of thing. So there was a big imbalance between supply and demand. Housing prices were going up at an unsustainably fast level. So the deceleration in housing prices that we're seeing should help bring sort of prices more closely in line with rents and other housing market fundamentals. And that's a good thing. For the longer term, what we need is supply and demand to get better aligned so that housing prices go up at a reasonable level, at a reasonable pace, and that people can afford houses again. And I think we probably in the housing market have to go through a correction to get back to that place. There are also longer run issues though with the housing market, as you know, where de las casas entre una tendencia bajista, difficult to demasiado find alto para lots que las now personas puedan, close con el enough to tema de la cities and inflación things like también, that. So hipotecas builders are having a hard time están getting subiendo, zoning and puedan lots acceder a una and casa. workers and materials and things like that. Todas But las from a personas. sort of business cycle standpoint, Se acaba de decir que el mercado de valores de la correction vivienda tendría should que put caer the housing market back en una into corrección, better según sus balance. palabras. Es importante. Shelter made up such a large part of this hot CPI report that we saw. Do you think that there is a lag and that we will see that come down in the coming months, or do you think that there's still this imbalance that needs to be addressed? ¿Qué opina del índice de precios al consumidor? I think that shelter inflation is going to remain high for some time. We're looking for it to come down, but it's not exactly clear when that will happen. So it may take some time. So I think hope for the best, plan for the worst. So I think on shelter inflation, you've just got to assume that it's going to remain pretty high for a while. Ustedes tienen que hacer la idea de que la inflación va a ser fuerte durante un tiempo. Hi, Jean Young with Market News. You've talked about the need to get real rates into positive territory, and you said earlier that policy is just moving into that territory now. So I'm curious, how restrictive is rates at 4.6% expected? Is that expected to be next year? How restrictive? Esperen que sea el próximo año So hasta I think if you 4.5, look, 5%, when we get to, restricción de let's tipos de assume we do interés. get to that level, ¿Y de qué which depende?
I think is likely. What you're going to do is you're going to adjust that for some forward measure, looking measure of Vamos a medir eso y vamos a ponerlo en of consideración. inflation. And that could be, you pick your measure. It could be, there are all kinds of different things you could pick and you get. But what you'll get is a positive number. In all cases, you will get forward inflation expectations in the short term, I think, that are going to be, assuming that we're doing our jobs appropriately, that will be significant. So you'll have a positive federal funds rate at that point, which could be 1% or so. But I mean, I don't know exactly what it would be, but it would be significantly positive when we get to that level. And let me say, we've written down what we think is a plausible path for the federal funds rate. The path that we actually execute will be enough. It will be enough to restore price stability. So this is something that, as you can see, they've moved up. Según lo que and hemos we're going to visto, la continue foto que les he pasado to al watch principio del incoming data video, and the que vamos evolving a ver al outlook final, and ask ourselves es lo que whether our policy necesitamos en is in the nuestra right place perspectiva as we go. casi al Thank you very 100% much. para poder apañar la inflación. Y se acabó. Dios, amigo. Dios te bendiga porque tu trabajo para nada es sencillo. Así que démosle un fuerte aplauso. Siempre quise decir eso. A Jerome Powell porque la verdad es que su trabajo no es para nada sencillo. Veamos cómo están las acciones. Actualizamos, estábamos cayendo y volvimos a la normalidad. Totalmente lateral era lo que se esperaba, parece el mercado. Totalmente lateral todo. Bitcoin está subiendo poco para lo que debería subir. El euro dólar, ¿cómo estamos? ¿Era lo que esperaban? Confírmenme en comentarios. ¿De verdad era lo que esperaban o se pasó por algo? ¿Qué tal era? ¿Qué tal estuvo? ¿Era lo que esperaban o no? Totalmente lateral el mercado. Totalmente lateral. No sabemos hacia dónde dirigirnos. La plata subiendo bastante. Después de la caída. El euro dólar otra vez por debajo. S&P y Nasdaq totalmente volátiles. Si esto no es volatilidad, no sé lo que es. Caímos de 19.600 a casi 18.000. De ahí volvimos a subir a 19.600 y ahora estamos cayendo otra vez a 19.500. Volatilidad al rojo vivo, lo mismo en la plata. En la plata, de hecho, subiendo bastante bien. Mira, hasta casi 20, perfecto. Te amo, plata. El Nasdaq, volatilidad en su 100%. Caímos de 11.500. A ver, en el QQQ para efectos de que conozcan los ETFs, por supuesto. El SP, el Nasdaq, de hecho. Estábamos en 291, caímos a 285, volvimos a subir a 293, volvimos a bajar a 288 y ahora estamos en 290. Lo mismo en el SP, por supuesto. Día de hoy en 357, bajamos a 350, subimos a 358, bajamos a 353 y ahora estamos en 356. Bastante volatilidad en el mercado. Parece que era lo que se esperaba el mercado, totalmente lateral. Subiendo, de hecho, ya terminó el tema de Jerome Powell y está subiendo el mercado casi 0.5 en el Nasdaq, 0.67 y en el S&P 0.4, lo cual no es mucho tampoco, pero si lo ponemos en 5 días, seguimos totalmente lateral. No ha pasado, como si nada hubiera pasado en el mercado de valores. Los últimos 5 días, en el S&P igual. Tendencia, de hecho, bajista, hemos caído. No mucho, pero estamos cayendo a pesar de todo. El SXX bastante volátil. También cómo está el tema de los bancos por esta subida de tipos. A ver cómo estás de volátil, querido banco. Subiendo, lateral, bajando, todo bastante inestable. Empresas que tienen bastante deuda como CCL, a ver, cayendo 3%. Estaba cayendo bastante, de hecho por debajo de 10. Empresas que tienen bastantes problemas en ese aspecto de deuda, 8% en NIO. Y a ver, algo que esté bajando mucho. Engagement Workshop bajando, pero es acción del Reino Unido. Algo que esté bajando fuerte, Carnival 3%. Algo que se esté moviendo muy arriba. AMD subiendo, Nvidia también. Nvidia bastante bien por el hecho de que está subiendo 4%. Bastante bien. Gracias Dios, Nvidia, te amo. El tema de Facebook lateral, te odio, Facebook te odio. Google lateral, te odio. Bastante complicado. El tema de la plata. El tema de maíz, aquí está. Bastante fuerte.
de maíz, corn.us de Estados Unidos subiendo 11%, bastante fuerte su subida. Cayendo el tema de aerolíneas 2% por el tema de la inflación que está subiendo bastante. ¿Qué más tenemos? Bastante bien VNQ, ¿dónde estás? Bastante lateral total, 0% en VNQ. Tema de SOXX subiendo 2%. Tema de dividendos, el tema de Procter & Gamble lateral, subiendo 0.5 Coca-Cola. Y es como si nada hubiera pasado, como si nadie hubiera hablado ni nada por el estilo. Bitcoin subiendo 2%, Ethereum 1.5 de hecho. Las acciones con mayor volatilidad, a ver, 3% en Lucid arriba. 4% en Palantir arriba. Lemonade y Corsair 2% arriba. Nada se está moviendo, todo está totalmente lateral en bolsa por el hecho de que no sabemos hacia dónde dirigirnos. Bastante complicado. Bastante complicado. 0.06 en Nasdaq, 0.5. Y bueno, aquí lo vamos a dejar el directo. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí revisando todo esto. Luis, buenas tardes. ¿Cuánto ha subido la tasa de interés? 0.75, querida Gloria. Estamos en 3.325. Lo más destacable, a ver, de... Mi amor, ¿qué pasó? ¿Quieres ir a pasear? Ya, mi amor, espera un ratito. Mi cachorro está aquí. Toque. Lo destacable de la reunión de Jerome Powell fue de que subió la tasa de interés 0.75, está a 3.325 ahora, y espera que suba hasta 5% aproximadamente y que la inflación se mantenga hasta 2000, por lo menos 2025, que ya llegaríamos en 2025 a la normalidad en aproximadamente 2%. ¿Sí? Eso es lo que nos ha dicho Jerome Powell, no me lo estoy inventando yo. Así que lo vamos a revisar eso en los próximos días. El día de mañana en la mañana vamos a revisar eso. Y por supuesto hay que tener cuidado en bolsa. De hecho no pasó casi nada. 0.4 arriba, 0.7 en Nasdaq. Totalmente lateral, de hecho, desde antes de que hable y de que sean los tipos de interés. Mi amor, tranquila, ¿sí? Te amo. Y estamos en 2.91 antes de que abra. De hecho, todo el día estuvimos en 2.89 y estamos en 2.89, así que como si nada hubiera pasado de las caídas y subidas de bolsa. Sí, nos compartieron un gráfico que mañana se los voy a traer acerca de lo que cree la Fed hasta 2025. De hecho, lo podemos revisar ahora. Denme 2 segundos, por favor. Nos venimos aquí a una pantalla en incógnito, ¿les parece? Aquí nos venimos rápidamente. ¿Dónde está Reserva Federal? Y ya no estamos. Reserva Federal en vivo. Youtubers. Por el amor de Dios, ¿dónde están? 3 meses, un mes. Y no, ya no. Tendría que ir a Yahoo Finance directamente. Es que el problema con los en vivos es que no se guardan en ese momento. Esa es la pena de los en vivos. Así está, aquí está. Justamente estamos por aquí. ¿Qué pasó esto? Denme 2 segunditos hasta que suba. Era un gráfico bastante interesante que compartió no por mucho tiempo Jerome Powell al principio, de hecho, antes de las preguntas, por supuesto. Acerca de cuánto. Aquí está, perfecto. Este es aproximadamente, espera en 2022 de 4 a 5, que sus 5 en 2023 llegue aproximadamente el tema de los intereses, que vaya cayendo en 2024 y 2025. Aproximadamente en 2025 ya tocaríamos, según él, el 2% de inflación, que es su target. Entonces no espera hasta 2025 que se solucione esto. Así que hay que tener bastante cuidado en ese aspecto con el tema de la inflación, por favor. Mañana voy a traer estos gráficos también para revisarlos. Bastante complicada la situación, pero el Nasdaq ya se dio la vuelta otra vez, por el amor del Señor Dios. Y el SP ya se puso negativo nuevamente. Yo no sé qué está pasando aquí. Es que me río para no llorar, te prometo, porque la volatilidad está a largo plazo. Yo creo que es lo mejor. ETFs, por favor, miren esto. Miren eso. Volvimos a negativo. Estábamos subiendo casi 1%. Ahora, primero estábamos cayendo 1%, luego subiendo 1%, o sea, 2% subimos. De ahí volvimos a bajar y ahora estamos lateral. El SP en negativo. Ahora se va a poner en positivo muy seguramente. Desastre total. Recomendación, querido Gonzalo.
Puedes tener efectivo, no 30% efectivo en tu portafolio, no creer que es el fondo y tener cuidado en nuestras inversiones, estar en ETFs, prefiero yo estar en ETFs que en acciones individuales, peor si son acciones especulativas. Si quieres invertir en acciones especulativas, un 5% podría ser de todo tu portafolio, o en criptomonedas también, pero esos no son consejos de inversión, son lo que yo haría, ¿sí? Es lo que yo haría. Pero hagan sus propios análisis, mi manera de invertir es a largo plazo, tengan en cuenta eso. No tomen nada de lo que digo como consejo de inversión, hagan sus propias investigaciones. Si, por ejemplo, ustedes estaban viendo el ETF del oro, que me parece interesante a mí, y a ustedes igual les interesa, pues échenle un vistazo porque ambos coincidimos en eso, se dan cuenta, pero no tomen nada de lo que digo como consejo de inversión, por favor, ¿sí? Luis, ¿cómo ves entrar en Coca-Cola y buscar los $68? A largo plazo a mí me encanta Coca-Cola y tengo posiciones ahí. Víctor nos dice, ¿cuál es mejor acción invertir en oro? ¿Alguien me puede ayudar? En oro, GLD, querido Víctor. GLD es el ETF del oro, por supuesto. Aquí estamos. Los invito a todos. Estamos de lunes a sábado, todos los días, 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, a la apertura de bolsa, revisando oportunidades en bolsa, por supuesto, y también actualidad financiera, las noticias más importantes del día a día. Hoy en la mañana, por ejemplo, lo tuvimos, así que suscríbanse y los veo todos los días a esa hora. Y por la tarde, 4 de la tarde todos los días, excepto hoy que es un día anormal por la Fed, pues tenemos qué opina Warren Buffett, de los mayores inversores, Ray Dalio, Standard Druckenmiller, Elon Musk, cuáles son las empresas y los inversores que opinan acerca de la economía actual, de la crisis, hasta cuándo creen que durará. Y de hecho, el día viernes o el día sábado les estoy haciendo un video específico sobre un sector que les va a encantar y que muchas personas me lo han preguntado, en el que está invirtiendo Elon Musk. Así que no se lo pierdan, suscríbanse para que no se lo pierdan, de hecho. Sí, en estos días voy a estar subiendo eso. GLD es el ETF del oro, como te puedes dar cuenta está en soporte. Sí, querido Víctor. Jonathan, podés invertir en un ETF del oro GLD. Sí, gracias Jonathan por ayudar también a la comunidad. Muchísimas gracias Gonzalo. Gracias Luis, siempre dando share a tu canal para que tengas más visitas. Muchísimas gracias Gonzalo. Muchísimas gracias. Share no cualquier persona lo da. Muchísimas gracias por los likes también. Es totalmente gratuito. Muchas gracias. Guadalupe Guzmán, gracias Luis por la información. Un besito. Muchas gracias querida Guadalupe. Outback, muchas gracias. No te vayas sin que tengas unas buenas tardes. Gracias, gracias a ti. También Guadalupe, muy buenas tardes a ti también. Que les vaya bien a todos en sus inversiones y nos vemos mañana 9:30 en punto en el canal, revisando actualidad financiera, bolsa de valores y lo que nos deje este tema de la Fed en el transcurso del día. ¿Sí? Muchísimas gracias por apoyar mi contenido de verdad. Me estoy muriendo de sed, un segundito. Agua vital, no mentira. Promoción voy a hacer. No, ninguna promoción no pagada aquí en el canal, por favor. Inviertan a largo plazo. Es mi recomendación. ETFs, si yo quisiera que me copien el portafolio y aprovecharme de la situación, haría copy portafolio, pero de verdad yo quiero ser sincero con ustedes y decirles que a largo plazo es lo mejor. ETFs, hagan un negocio nuevo en vez de estar analizando acciones individuales, es mi consejo, pero recuerden, por favor, tomen sus propias decisiones, pero vean riesgo-beneficio, invertir en acciones, en ETFs, acciones especulativas, solo ETFs, criptomonedas, depende de ustedes, hay muchas maneras de invertir. ¿Sí? Muchísimas gracias por estar aquí y por apoyar mi contenido. No se vayan sin antes dejarme su valiosísimo like para que el canal siga creciendo. Pasen la voz de que hay un canal de finanzas 9:30 de la mañana que hablamos todos los días. Y muchísimas gracias por todo, de verdad. ¿Sí? Nos vemos mañana 9:30 en punto, como todos los días. Adiós, adiós, adiós. Adiós.